El padre Alberto Parra es un destacado sacerdote jesuita colombiano, doctor en teología. Sus horizontes de reflexión han sido precisamente la teología fundamental, la eclesiología, la teología de la acción. Es un investigador, conferencista y escritor. El padre Alberto Parra vive el Evangelio y vibra por compartir estos conocimientos que ha venido trabajando a lo largo de su vida. Es una riqueza enorme contar ahora con la presencia del padre Alberto Parra en estas conferencias especiales desde Minuto de Dios TV en el canal de YouTube y a través de la emisora Minuto de Dios Radio. Así que aprovechemos este espacio para nuestro crecimiento y formación espiritual, para que sigamos formándonos en el camino de seguimiento de nuestro Señor Jesucristo con nuestro testimonio y con nuestras obras. Aprovechemos este momento. Bienvenidos. La doctrina social de la Iglesia tiene dos nombres juntos, doctrina y social, pues que es necesario una explicación antes de comenzar. Primero que todo, una necesidad en este momento, en la actual coyuntura mundial y nacional, realmente un aspecto poco conocido y poco manifestado, especialmente en los medios de comunicación, como queremos hacer de aquí en adelante. Doctrina viene de la palabra docere, que significa enseñar, docere, enseñar, la doctrina. Y doctrina social, pues que está, una doctrina que tiene como tema el asunto social. El asunto social es el asunto económico, el asunto político, el asunto de los estratos de personas, de profesiones y de oficios, de estados y de repúblicas, de parlamentos y de configuraciones políticas de una nación. Lo social, pues, es esta vida que nosotros llevamos en sociedad. No somos eremitas, sino que normalmente hombres y mujeres desde la antigüedad hemos conformado pues relación social, no soledad, sino pues formas de familia, formas de vecinos, formas de ciudades, de repúblicas, y nunca hay pues soledad de ciudadanos, sino siempre agrupados en comunidad. Eso conforma una sociedad. Y para reglamentar el funcionamiento de la sociedad, pues aparece todo ese derecho público de las leyes, de los parlamentos, de las asambleas, que ponen pues las reglas para vivir en sociedad de una forma pues digna y de una forma ordenada y pacífica. La Iglesia ha desarrollado una enseñanza social, unos presupuestos sociales, unas exigencias sociales, y a eso nos referimos cuando decimos que tiene una doctrina, una enseñanza, unos pareceres de carácter social, no porque no sean religiosos. La Iglesia es una entidad eminentemente religiosa, no es una organización política, no es una organización que pueda dictar leyes a los ciudadanos, pero ella, en cuanto una comunidad de creyentes y de seguidores del Señor en la historia, pues tiene obviamente unas miradas muy propias suyas de la Iglesia acerca de la sociedad que ya he dicho que entendemos por sociedad. La otra cuestión es decir que el término doctrina hay también que darle una valoración, porque doctrina puede ser entendida en términos de algo que hay que aprender con el cerebro y discutirlo incluso, pues como todas las cosas intelectuales que son sujetas a una aceptación o a una controversia acerca de esas doctrinas o pareceres. La Iglesia no tuviera realmente un cuerpo doctrinal si ella fuera la autora de esas doctrinas.
se llaman de la iglesia, pero siempre entendemos la iglesia como la comunidad de los seguidores de Jesús en el tiempo. Ahora bien, el Señor Jesús tiene no solamente una mirada sobre el mundo y la historia y la sociedad y la familia y el individuo, no solamente acepta lo que es conveniente a la sociedad, sino también en su santa doctrina rechaza elementos que son contrarios. Por ejemplo, la riqueza absoluta, y lo pone en una parábola como el rico Epulón, que tenía tesoros y que banqueteaba todos los días, etc. Y el pobre Lázaro, que era una persona indigente que estaba pues a las puertas del gran palacio del rico, y nadie le daba siquiera lo que caía de las mesas del rico. Esa, por ejemplo, es una parábola eminentemente social, porque traza unos elementos que el Señor dice, esto no se puede repetir. En seguidores del Evangelio esto no se puede repetir. Que haya quien tenga de tal forma que acumule tesoros, mientras haya un desgraciado a la puerta que no tenga siquiera que comer. Y de ese talante son más o menos las visiones del Señor Jesús en su Evangelio. El Evangelio siempre entendido como una buena noticia, un buen anuncio de lo que es santo, de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es aceptable, de lo que tiene la marca de Cristo y el sello de Dios. La Iglesia no pudiera tener una doctrina si ella no ha recibido la doctrina, primero que todo, del Evangelio, que es la gran matriz de la Iglesia. La Iglesia está enteramente inspirada y completamente en el ámbito y en la órbita del Evangelio mismo de Jesucristo. Ahora bien, no pudiera la Iglesia tener la doctrina de Cristo si no hubiera unos antecedentes a la doctrina de Cristo, pues es toda la doctrina de hace muchos siglos que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Un pueblo que fue Israel. De ese pueblo nacería Jesús muchos siglos más tarde, pero ese pueblo tiene una historia larga, una historia social, sus hombres, sus mujeres, sus formas de gobierno, las guerras, las dificultades, las conquistas de tierra, que pues son eminentemente de un orden pues político y económico y jurídico, cuáles son las leyes que rigen, etcétera. Entonces, con esto lo que estamos es armando como el armazón, ¿no? De por qué doctrina, de dónde viene la doctrina. Una enseñanza, sí. ¿Y de dónde viene esa enseñanza? ¿De la iglesia misma? No. Viene de lo anterior a la iglesia, que es Cristo nuestro Señor con su Evangelio. ¿Y de dónde viene el Evangelio? Viene, pues, de atrás, de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel de entregarle un Mesías que sería el Señor, el Verbo encarnado, la verdad encarnada, el Señor que fue crucificado y muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Recordar entonces las doctrinas que la Iglesia ha recibido me parece que es de un gran valor para poder entender luego qué cosa es la doctrina de la Iglesia y en qué está basada esa doctrina de la Iglesia, que no es, como digo, pues un ente parlamentario o un ente jurídico o una constitución que puede dar normas de convivencia. Quería entonces aclarar por qué tengo que referirme primero al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, antes de la aparición de Cristo nuestro Señor en la historia. Allí tengo que decir que los israelitas en la gran antigüedad, estamos hablando de unos 20 siglos antes de Cristo nuestro Señor, los israelitas pues fueron pues tribus nómadas, tribus pastoriles, no agrícolas, porque la agricultura exige pues una permanencia en el territorio. Si yo siembro, tengo que esperar en el territorio que esto crezca y nazca, y necesariamente me hace no
un nómada, sino una persona permanente con su familia, permanente y quieta en el territorio. El pueblo de Israel comenzó siendo una comunidad pastoril, una comunidad nómada, y se dividió en tribus. Fueron famosas las 12 tribus de Israel, casi todas de carácter pastoril, como digo, que vivían pues allí iban donde había pastos, donde había pues abundancia de aguas para poder pastorear los rebaños. Fue un pueblo de índole pastoril. Hasta que llegó el momento en que decidieron no seguir más en esa forma pastoril, sino asociarse, agruparse y de alguna forma permanecer ya no en vida pastoril, sino en vida física quieta. Nuestros libros del Antiguo Testamento pues son los que enseñan pues lo que yo aquí estoy rememorando. Nosotros fuimos unas tribus que bajamos a Egipto para encontrar allí una civilización y de alguna forma en un país más o menos bienestante como era Egipto, con los faraones. Conocemos todavía las reliquias faraónicas de los grandes templos, de las grandes construcciones, posiblemente de las grandes pirámides que fueron fruto pues del pueblo egipcio. Nosotros de nómadas pasamos a vivir allí y allí más o menos logramos vivir nuestra cultura, vivir nuestra lengua y sobre todo vivir nuestra religión, hasta que los faraones con su autoridad nos oprimieron, nos vejaron, nos explotaron, nos redujeron a una dura servidumbre y llegó hasta el momento en que no solamente nosotros no podíamos hablar en nuestra propia lengua, sino que no podíamos vivir nuestra propia religión. Alguno de ellos pregunta, ¿cómo cantar los cantares de Dios en tierra extraña? ¿Cómo cantar un himno a la libertad de los hijos de Dios en medio del cautiverio? En el cautiverio y en la carencia de bienes económicos y de bienes culturales, no podemos siquiera usar nuestro idioma, mucho menos practicar nuestra religión, sino una temporada de una dura servidumbre. Nosotros clamamos al Señor Dios nuestro y entonces envió a un personaje que es central en la historia del pueblo de Israel, que fue Moisés. Él nació allí en la esclavitud, nació casi a escondidas. Había un decreto del faraón para que no se aceptara mucho el nacimiento de hebreos que pudieran seguir creciendo e incluso apoderarse de Egipto. Y entonces la madre al nacer, el niño Moisés, tuvo que meterlo en una canasta y ponerlo pues donde tal vez no lo fueran a encontrar para matarlo, y lo puso allí en una canasta en el río Nilo. Y hasta que lo encontró alguien. Ese alguien era una hija del faraón, que al ver al niño llorando en una canasta tuvo compasión y lo sacó y lo apropió y de alguna forma lo hizo de segunda madre hasta que el niño creció y fue consciente de que él era hebreo y de que él, mientras vivía de alguna forma en el palacio faraónico, sus hermanos padecían hambre y persecución, y entonces se creó esa personalidad de un hombre liberador que fue Moisés. Ellos dirán, esta fue la mano de Dios. Nosotros clamamos a nuestro Dios Yahvé, y Él nos redimió, Él nos rescató, Él suscitó a Moisés, y Moisés fue el primer caudillo que habló de la liberación, de salir de la opresión política y económica y social, y conquistar entonces alguna tierra
donde nosotros podamos formar un Estado nacional, un Estado que sería el Estado de Israel más tarde. Todos conocemos por esa historia que fue la liberación a través del desierto, de atravesar el Mar Rojo para llegar hasta la otra parte, siempre del continente asiático, por supuesto, pasar a la otra parte, más allá de Egipto, para caminar muchos años por el desierto hasta llegar a una tierra en que pudiéramos nosotros pues vivir nuestra vida, forjar una nacionalidad y ser un pueblo entre los demás pueblos. Ustedes ven que todo esto está atravesado completamente por un cautiverio, una negación del derecho, una negación de la tierra, una negación de la lengua, una negación de la natalidad, que fue la opresión. Cómo nosotros a través del desierto llegamos a formar un Estado, el Estado de Yahvé, el Estado de Israel. Pues hoy pues no queremos juntar el pasado con el presente. Hoy el Estado de Israel pues no fue ni la sombra de lo que Dios quiso que fuera el Estado de Israel. Hoy casi que el Estado de Israel se ha vuelto pues de oprimido en opresor y tal vez de defensor de la vida a más bien combatir un poco la vida de tantos hermanos. Mira, estamos refiriéndonos no a elementos extraños a la historia sagrada, sino lo que la Sagrada Escritura consigna en sus libros. Allí entonces ustedes ven que del cautiverio y a través del desierto se llegó a una tierra que ellos conquistaron, la tierra que hoy mismo está en disputa, que la conquistaron los israelitas. Y allí se formó una nación, el Estado de Israel. Solo que obviamente la primera ley que se les da es del Deuteronomio, la segunda ley, después de la primera, que es una ley religiosa. La segunda ley, que es política, el libro del Deuteronomio, es el que pone las bases del Estado. De alguna forma es como la Constitución Nacional, el Deuteronomio, la segunda ley. Esa segunda ley, lo primero que dice es, ustedes van a formar un Estado, pero acuérdense que ustedes fueron servidumbre, ustedes fueron explotados, ustedes fueron no aceptados, ustedes fueron rechazados, ustedes fueron pobres, ustedes fueron perseguidos. Nunca en el Estado que se funde ustedes pueden repetir la misma corriente social, política y económica, porque sería volver otra vez a reproducir el Estado opresor, y de eso no se trata, sino un Estado de libertad, un Estado en que ciertamente después habrá monarcas y reyes. Al principio hubo solamente jueces para controlar la conducta, para reprimir también el crimen si es que aparecía. Pero ustedes no explotarán porque fueron explotados. Ustedes no quitarán la tierra ajena porque a ustedes les quitaron los derechos. Ustedes no harán lo que es opresor y lo que es malo. Este es un estado de libertad. Es un estado de justicia. Esa es como totalmente doctrina de carácter social, histórico ciertamente. No es propiamente ni el Evangelio todavía, ni es un asunto religioso, sino cómo se organiza desde el cautiverio un Estado libre, un Estado libremente asociado, un Estado con sus jefes, con sus gobernantes, de jueces a reyes, y en la sucesión de los muchos reyes, unos excelentes, otros no tanto, unas formas de invasión de Israel, porque ese Israel fue también apetecido por otros pueblos y vinieron muchos que querían apoderarse del pueblo de Israel.
y si no podían apoderarse, entonces deportar a los ciudadanos y llevarlos cautivos para que fueran esclavos al servicio pues, de Asiria o de los pueblos que los invadieron. Cuando Jesucristo nuestro Señor nació, ustedes saben que eso era una colonia romana. El gran imperio romano se había apropiado de tantas tierras, tanto de Europa como especialmente de Asia, y había creado un imperio. Más allá de Roma, más allá de la hoy Italia, había creado pues el gran imperio, donde el emperador de Roma era Dios y se declaraba Dios. Y entonces, claro que las colonias tenían que con su trabajo pues pagar los tributos al César, observar las leyes del César. Quienes gobernaban eran propiamente gobernadores romanos, y esta fue la situación. Ahora, hubo un momento en que ese Estado creado en derecho, en justicia, en la observancia de las leyes fundamentales de la moral, los mandamientos, por ejemplo, que son leyes fundamentales: no matarás, no robarás, no codiciarás, no harás el mal, amarás al prójimo como a ti mismo, que eso es eminentemente social, eminentemente político. Los 10 mandamientos creo que son mucho más de carácter social que de carácter religioso. Entonces, solo que el Estado de Israel, creado en justicia y en derecho, pues desgraciadamente perdió el horizonte también, y en lugar de hacer el Estado alternativo, especialmente en el tiempo no de los jueces sino de los reyes, comenzó otra vez la explotación, otra vez la gran diferencia entre el que tiene y el que no tiene, en que se negaron los derechos de los pobres, de las viudas, de los que no son, mientras otros se enriquecían en el mismo Estado de Israel. Es lo que ustedes ven, que Dios nuestro Señor, a través de los profetas, y suscitando profetas, la palabra profeta viene del término profami, hablar en nombre de, suscitó al Señor hombres que hablaran en nombre de Dios y comenzaran por censurar todo lo malo y lo desviado y lo inaceptable que estaba sucediendo en el reino que debería ser alternativo, en el Estado que debería ser alternativo. En lugar de ser alternativo, se hizo también un Estado opresor, o por lo menos quiso serlo. Aparecen los profetas, que son los que principalmente denuncian no cuestiones religiosas, sino las cuestiones sociales. Ustedes que fueron esclavizados, vuelven a esclavizar. Ustedes que fueron explotados, vuelven a explotar. Ustedes que no reconocieron los derechos del pobre, del huérfano, de la viuda, del necesitado, vuelven a atropellarlo. Y más o menos lo limpian o lo embellecen con vocabularios religiosos, porque es un pueblo religioso, pero sin embargo practica la maldad, practica la injusticia de carácter social. Entonces aparece el profeta diciendo: ustedes usan la religión para tapar el problema social tan bárbaro que ustedes mismos han creado. ¿Por qué me hacen a mí celebraciones religiosas y me ofrecen holocaustos y me hacen templos si ustedes no dan vivienda a los pobres, si ustedes no defienden el derecho de los pobres a la tierra, al trabajo, a tener como los demás? ¿Cómo puedo yo pensar que las oraciones que ustedes me hacen yo las oiga si ustedes no practican el derecho, sino que practican la injusticia? Y entonces tratan de tapar o de maquillar la injusticia simplemente con cánticos y con holocaustos a Yahvé y con creación de templos y con ceremonias y con oficios religiosos. ¿Esa es la religión que yo quiero?, pregunta el Señor.
La religión que yo quiero, dice el profeta Isaías, es que se practique el derecho y la justicia. Esa es la religión que yo quiero. Y al contrario, cuando ustedes me ofrecen sacrificios, me tapo las narices para no oler el humo de sus sacrificios. Cuando me hacen oraciones, me tapo los oídos para no oír eso que ustedes oran y practican la injusticia y no practican el derecho. ¿Eso creen ustedes que es agradable a Dios? Practicar una religión, pero una religión que no respeta la justicia, los pobres, la tierra de todos, la dignidad de todos. ¿A eso lo llaman ustedes religión verdadera? Yo estoy diciendo todos los antecedentes que hay antes del Evangelio de Jesucristo, todo el profetismo de antes de Jesucristo. La historia de Israel es sumamente importante para conocer cuál es el estilo de Jesucristo nuestro Señor Nazareno, que nace, es el Hijo Eterno de Dios, que nace como ciudadano israelita. Bajo el Imperio Romano, cuando los que dominaban el pueblo de Israel, ya lo he dicho, fue el pueblo, la gran metrópoli, la gran Roma, el gran imperio, los grandes gobernadores, que tenían obviamente sus representantes en las colonias que iban creando y arrancaban los impuestos, arrancaban pues todo lo que podían de aprovecharse de los pueblos conquistados para la gran metrópoli romana. La Iglesia no pudiera tener una doctrina social si primero no está el Antiguo Testamento, que fuera de ser obviamente un libro eminentemente religioso, es eminentemente social, eminentemente social. Ustedes ven que si yo paso ahora del Antiguo al Nuevo Testamento, tengo que hablar de las dimensiones sociales del Evangelio. Las dimensiones sociales del Evangelio. El que abra las páginas del Evangelio va a encontrar pues que el Evangelio habla del Señor Jesucristo, que es una buena nueva. Es una buena nueva acerca, una buena noticia de un Señor que en el momento de comenzar a predicar su doctrina, se presentó en la sinagoga. La sinagoga es el ágora donde se reunía el pueblo, sobre todo para oír la lectura de la palabra. Lo hacían cada sábado, que era el día de vacación. No era el domingo, sino el sábado, el sabbat, que significa el descanso. Sabbat significa descanso. Entonces, el Señor Jesús, cuando estaba ya mayorcito, se presentó en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, y pidió que le dieran el rollo del profeta Isaías, y leyó las primeras páginas del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a liberar a los cautivos. Me ha enviado a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Y enrollando el texto que le dieron, lo devolvió al bibliotecario y dijo finalmente: hoy se ha cumplido esa profecía, hoy se ha cumplido. Porque el Señor era consciente de que venía a liberar a los pobres, a redimir a los cautivos, a tener compasión de los huérfanos, que su asunto ciertamente eran los pobres. Él mismo se hizo pobre. Ustedes recuerden dónde nació. En un pesebre de animales, porque no había lugar para él en la posada. Tal vez porque estaba llena, o tal vez porque era José y María incapaces de pagar pues, el diario de una pensión, de un hotel, dijéramos, hoy. En ese tiempo una posada de peregrinos. Nació eso
entre animales, en un pesebre. Él fue, lo primero que todo, perseguido por las leyes miserables de el rey que gobernaba, un rey de burlas, porque el que gobernaba era Roma, pero el que reinaba pues como rey era pues Herodes y de la familia de los herodianos. Ellos eran los que reinaban. Y ustedes recuerdan que cuando Herodes se enteró de que había nacido un niño y que habían llegado incluso de Oriente a buscar dónde está el niño que nació, porque hemos visto que ha nacido un niño y ese niño puede ser el enviado de Dios. Entonces Herodes sintió no solamente temor, sino envidia, y entonces persiguió a los niños y mandó matar a los niños que acababan de nacer, pensando que entre los niños podía matar al que estaban buscando, el niño que había nacido. El niño que había sido, pues, tal vez el profeta, tal vez el Mesías, tal vez el enviado. Entonces, su padre José tuvo que huir ahora otra vez, deshacer el camino y regresar a Egipto. Jesucristo, nuestro Señor, fue no solamente inmigrante, sino un perseguido político, un perseguido para matarlo y hubiera muerto dentro de la inmensidad de cantidad de niños que mató Herodes, porque estaba seguro, si los mato a todos, los niños, pues estoy matando al que estoy persiguiendo, que es ese tal Jesús. Ustedes ven que estos no son incluso ni siquiera elementos religiosos, sino elementos eminentemente sociales y políticos, eminentemente pues de las leyes del Estado, de los reinos de este Estado, de los reyes o de los gobernadores o de los emperadores. La Iglesia no tuviera por qué tener una doctrina social si no hubiera sido por el Evangelio del Reino, que tiene una dimensión que muchas veces se desconoce, la dimensión social del Evangelio. Jesucristo nuestro Señor no solamente fue pobre, sino que sus amigos fueron los pobres. El Señor me ha enviado a decir una buena noticia a los pobres, a levantar a los pobres, a libertar a los pobres, y sus amigos son los pobres, y se dirige especialmente a los pobres. No se dirige a los gobernantes, no se dirige al emperador de Roma, no se dirige siquiera a los reyes o reyesuelos que se hacían pasar por reyes allí en la patria de Jesús, que es toda Judea y toda Samaria y toda Galilea y todas las ciudades que componen el Estado de Israel. Un Señor que entonces, cuando predica su Evangelio, lo resume, hagamos el resumen para no tardar tanto, el resumen a eso que se han llamado después las bienaventuranzas, por la primera palabra que usa el Señor en su discurso central. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación, porque ellos serán alimentados. Bienaventurados los que buscan y hacen la paz, porque ellos serán los hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que visten al desnudo, los que dan de comer al hambriento. Bienaventurados los que tienen misericordia del prójimo. Bienaventurados son sus bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas, más que sirvan como para el reino de los cielos, es las bienaventuranzas de cuáles son los que el Señor mira con amor y con compasión, que son los pobres, los que tienen hambre, los que no pueden, los que no saben, los que no son, los perseguidos por causa de la justicia.
Eso, ¿no es esa un elemento anterior a lo que después podemos entender como doctrina de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia? Porque nosotros pensamos que la Iglesia solamente debe hablar de cosas religiosas, no de cosas sociales o políticas. ¿Cuántas veces hemos oído decir, la Iglesia no tiene por qué intervenir en política? La Iglesia no tiene por qué intervenir a los partidos políticos. La Iglesia que sabe de economía, la Iglesia que sabe de ecología, como para decir que el planeta está enfermo. La Iglesia, ¿de dónde saca esas cosas? Ella es otra cosa. Lo que tiene es que rezar y celebrar misas, pero que no se introduzca en las cosas, pues, del gobierno, en las cosas del Congreso, en las cosas de los que se hacen elegir, de las políticas muchas veces de muerte, de las formas en que se carece en los pueblos, de tanto que se carece, y otros en tantos que abunda hasta hartarse. Derecho nacional y derechos políticos internacionales. Yo creo que esta introducción puede comenzar a abrir las puertas de este programa que en buena hora está tan asociado a la obra del Minuto de Dios. Esta obra social que en su momento el padre bienaventurado y próximamente santo seguramente García Herreros creó realmente para ver cómo la Iglesia tiene que ocuparse de la casa del pobre, de los barrios del pobre, de la salud del pobre, de la asociación de los pobres, y dignificar. Y eso me parece que es una trayectoria grande que se ha dado en la Iglesia, que no solamente ha enseñado, sino que ha practicado lo que el Señor Jesús nos dijo. Vayan y hagan otro tanto. Vayan, anuncien la buena nueva a los pobres, curen a los enfermos, tengan piedad del que cayó en manos de ladrones que lo dejaron medio muerto. Vayan, no solamente, claro, anuncien la otra vida, que ciertamente la hay, y ciertamente es el camino de Jesús es camino hacia el más allá, pero que tiene una dimensión social que no puede absolutamente esconderse. Tenemos un problema especialmente en Colombia, porque hubo una reunión de obispos, 1870, que se congregaron en el Vaticano e hicieron una reunión, eso se llama un concilio. Y al momento de querer enseñarnos qué cosa es la revelación de Dios, qué cosa es lo que Dios ha dicho, entonces dijeron, la divina revelación de Dios consiste en que Él nos ha comunicado unas doctrinas que si Él no las hubiera dicho, nosotros no podríamos tener noticias. La revelación de Dios son doctrinas. Y entonces los obispos están encargados de esas doctrinas. El Papa es infalible cuando determina cuáles son esas doctrinas. Lo que hay que enseñar son las doctrinas en la catequesis. La teología tiene que ser una teología dogmática que le eche cabeza a las doctrinas. Y entonces se evangelizó simplemente transmitiendo doctrinas. Una nación tal vez como la nuestra es una nación donde yo por lo menos no conozco que haya herejes que nieguen las doctrinas. Es una nación católica, apostólica y romana. Todos dicen que practican la religión cristiana, en su inmensa mayoría, no en su totalidad, pero en su inmensa mayoría. Y al mismo tiempo es una nación de las más atrasadas socialmente, económicamente, políticamente. No solamente eso, el mayor índice de conflicto, de guerrilla, de muerte, de odio, de bombas explosivas, que es una contradicción, porque esto no pasa en ningún pueblo musulmán, los que siguen a Mahoma, no a Cristo.
no pasa allá en el Oriente, donde se sigue a Confucio, no a Cristo. Pero nosotros, seguidores de Cristo, católicos y apostólicos y romanos, es realmente, perdónenme la expresión, un país vergonzoso. ¿Quién no ha sentido vergüenza de ser colombiano? Porque al mismo tiempo católico, ¡ay Dios mío!, y al mismo tiempo una prescindencia radical de la ética económica, de la ética social, de la ética política, de la ética de los partidos, de la ética del intercambio, de la ética de la tenencia de tierras. Creo que hemos dicho, y con eso queda claro en este primer programa que tengamos, que la doctrina social de la Iglesia no podría tener una doctrina social si no estuviera el que fundó la Iglesia. Y la fundó para que haga la obra de Cristo. Y la obra de Cristo nuestro Señor no es simplemente prepararnos para la otra vida, sino cómo se vive la vida presente, cómo se vive el Evangelio, no simplemente con ortodoxia, que no se nieguen las verdades de la doctrina, sino la ortopraxis, cómo se hace una praxis que sea recta. Católicos no de nombre y no solamente pues de misa y devoción, sino católicos que practiquen la justicia, que practiquen el derecho, de lo que es justo, de lo que es recto, para poder realmente decir que somos seguidores del Evangelio de Cristo. Con esto yo estoy dando motivos para la creación de este programa, que sea pues un recuerdo desde estos micrófonos, desde estos medios de comunicación, un recuerdo de quiénes somos los cristianos, cuál es la fe que profesamos, el seguimiento de quién y para qué. No solamente para entender que la Iglesia es un acumulado de doctrinas. El Papa Francisco, bienaventuradamente reinante hoy en la Iglesia, es el que muchas veces, porque lo critican al Papa, que porque él como que no es tan doctrinal como los papas anteriores. Sus escritos no son tan doctrinales como los papas anteriores, sino que sus escritos fundamentales son sociales. El poner en alerta, por ejemplo, del calentamiento brutal del planeta, de la enfermedad que está contrayendo el planeta, y cómo esto es una responsabilidad no solamente cristiana, sino de toda la humanidad, y hacer de esa encíclica, de ese escrito suyo, realmente un programa de salvación del planeta. Habrá quienes dicen, y el Papa, que tiene que ver con la salvación del planeta, con el calentamiento, con las lluvias ácidas, ¿qué tiene que ver con la desaparición de especies? ¿Qué tiene que ver el Papa? Porque es que esta es la casa de Dios, el mundo es la casa de Dios, es la criatura de Dios, semejante hermosura que ha creado en el planeta. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, dice Juan de la Cruz, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Oh campos plantados por la mano de mi amado, oh prados de verduras, de flores esmaltados, decid si por vosotros ha pasado. Y las criaturas responden, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Porque el planeta es bello, el planeta azul, se ve azul desde arriba, el planeta azul, azul por la atmósfera, azul por las nubes, azul por el reflejo que hace el planeta azul. Ni siquiera es un Marte, que es un planeta rojo. El planeta azul, por los mares, por el verdor de los campos, por la hermosura de los montes, por la nieve, por los altiplanos,
por la cantidad de frutos, por la cantidad de expresiones culturales, la hermosura de este planeta. No hemos encontrado hasta ahora un planeta donde haya vida vegetal ni vida humana. Este como que es el rincón, el pedacito que nuestro Señor creó en medio de la enorme creación, de las enormes millones de galaxias, el pequeño planeta llamado Tierra, donde están ustedes y estoy yo. Y no quisiéramos que este planeta se enfermara, que desaparecieran las aguas, o desapareciera las nubes por calentamiento, o que desapareciera en la sementera, que desaparecieran los frutos y los animales, las especies en vías de extinción. ¿No es este un asunto eminentemente católico? ¿No es un asunto eminentemente religioso? El Papa no está metido simplemente, que en lugar de ser Papa se volvió geólogo, o se volvió físico, o se volvió agrónomo. El asunto es que todo este ser del planeta pertenece, obviamente, a un Dios que nos amó y nos creó. No solamente nos salvó para el cielo y la vida eterna, sino para que podamos vivir la vida temporal según el orden, según la justicia, según el derecho que no es solamente el derecho humano, el derecho de la creación, el derecho de los árboles, el derecho de las aguas, el derecho de los cultivos, el derecho de los elementos que nos debemos cultivar porque nos hacen daño, porque hay sustancias que nos hacen daño y hay inventos que nos hacen daño, como las bombas atómicas que destruyen el planeta, que acaban todo a su paso. ¿Eso puede ser lenguaje político o es el lenguaje en que me habla mi Señor? Porque Él construyó esta belleza. La creación es obra suya y tiene un derecho divino que nuestro Señor le dio, el derecho de subsistir. Los derechos humanos, tal vez antes que humanos, son derechos divinos, porque pertenecen al hombre y a la mujer que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esos derechos que hay que respetar, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la propia lengua, el derecho a no tener que dejar mi tierra y irme a buscar un sueño diferente, como cantaba la negra grande de América, Mercedes Sosa. Ay, Señor, solo le pido a Dios que no tenga que vivir buscando una cultura diferente, buscando el sueño de otros, porque los míos se apagaron, porque en mi pueblo no hay sueños, lo que hay son pesadillas, porque en mi suelo no hay comida, es para unos que tienen y no para todos, porque no hay derechos y me toca buscar una cultura diferente. Y viene todo esto que estamos conociendo, masas ingentes de pobres criaturas que no tienen más que 2 piernas para caminar y estar dispuestas a ir a ofrecerse a los países benestantes por un plato de comidas, por un plato de lentejas, y cambiar la vida y las ilusiones y los sueños simplemente para poder subsistir aquí de la mano con estos niños descalzos o con mi esposa embarazada de otro, y no tenemos nada, ni tierra, ni horizonte. ¿No es esta la calamidad? ¿Y esto es político? Esto es eminentemente religioso. Israel tuvo que emigrar y convertirse allí en el sueño egipcio. Y el sueño egipcio, desgraciado sueño egipcio, que los esclavizó, que los martirizó, que les enseñó a explotar, que les enseñó a odiar. Tuvieron que escaparse de eso, buscar la cultura de otros, la lengua de otros, los sueños de otros, la economía de otros, la moneda de otros. ¿No es eso todo contrario
al Evangelio del Reino, a los derechos humanos que existen antes. Es que los derechos humanos parece que es el código de los derechos humanos. Sí, eso tiene 2 siglos, los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero los derechos, antes de ser declarados, están en la Constitución de cada persona, que tiene derechos humanos. El derecho a vivir, el derecho a casa, el derecho a tierra, el derecho a comida, el derecho a universidad, los derechos humanos. Y que no cobijan solamente a una clase, sino los derechos humanos, para poder crear estados políticos en justicia y en derecho, no en derecho positivo, sino en el derecho natural de las personas. Allí estamos. Permítanme entonces que vaya terminando yo esta introducción al programa que quisiéramos desarrollar sobre la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia, por doctrina social, entiende, inspirada en los Antiguo y en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la figura adorable, en la figura sublime, en la figura santísima de Jesús de Nazaret, en lo que Él dijo y sobre todo en lo que Él practicó, porque el Señor nos dice: si no creen en mis palabras, crean en mis hechos. Los hechos que yo hago son los que dan testimonio de mí. Y cuánto quisiéramos que el seguimiento de Jesús no fuera un seguimiento de palabra, ni un seguimiento en cosas que no entiendo con mi cabeza, y entonces eso es la fe, creer lo que no vemos. Y celebrar simplemente semanas de procesiones y hacer fiestas de los santos y tener vacaciones sin saber qué es lo que... ¿Por qué descansamos cuando dicen que hay puente? ¿Qué pasó? Porque desconocemos incluso por qué la Iglesia hace una fiesta. Será por un San José trabajador y carpintero, sí. Será por una Madre Santísima que fue una madre pobre y madre de un pobre que se hizo pobre por nosotros. Es decir, nosotros no podemos seguir alimentando una religión para celebrar en las iglesias, sino que tenemos que salir, dice Papa Francisco, tenemos que salir al hospital de campaña. Al hospital de campaña. Las doctrinas están ahí, dice el Papa, ahí están las doctrinas. ¿Y quién está negando las doctrinas? ¿Quién está...? Solo que tal vez no es momento hoy de alargar las doctrinas, sino de volver a las personas. Volver a las personas. Esto es lo que propiamente se prepara con eso que el Papa mismo ha dicho. Si nosotros logramos un modelo sinodal de iglesia, vamos a tener un modelo eclesial que nunca hemos tenido. Porque el sin odos es el camino conjunto, sin odos. Odos es camino, sin es junto con el camino de todos. Comenzando por el respeto de la vida, por el respeto de los derechos humanos, por el derecho a la paz, el derecho a la justicia. No solamente diciendo que, como dice la Constitución de Colombia, que comienza diciendo que Colombia es un Estado social de derecho. Ese término social me parece que es un engaño poner que Colombia es un Estado social de derecho. Pueda que sea de derecho, pero Estado social no lo creo. Estado social es cuando se respeta y se practica y se defiende y se procura el derecho a la vida, el derecho a la casa, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Ese es un Estado social. ¿Es Colombia un Estado social? Yo creo que es eminentemente capitalista, que lo que le importa es el capital, que lo que le importa es el acrecentamiento de las ganancias de quienes pueden ganar. No es el derecho del campesino propiamente, no es el derecho de los negros o de los mulatos, no es el derecho
de ir o no ir a una universidad, el derecho a la salud, en fin. Esto no tiene un tinte, este programa que queremos lanzar, no puede ser simplemente un programa político o social desde micrófonos católicos como la emisora Minuto de Dios o las materiales como este que difunde el Minuto de Dios. Es realmente una vuelta al corazón de la Santa Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque la Iglesia, si ella enseña, no enseña por ella misma, sino lo que enseña es la palabra de Dios, consignada en los dos testamentos. Y los dos testamentos, lo hemos mostrado con ejemplos, son fundamentalmente un mensaje no de carácter pío, de carácter religioso, sino de carácter eminentemente social. Al Señor tu Dios adorarás, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos. Cuando le preguntaron a mi Señor Jesucristo cuál es el principal mandamiento, entonces Él responde no por uno, sino por dos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, que no le preguntaron, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te amas a ti, así amarás al otro. Y amar al otro no es decirle simplemente que te quiero mucho, sino hacer lo que el prójimo necesita de respeto, de ayuda, de ilustración, de ciencia, de defensa de sus derechos y de procurar realmente que todos podamos tener una casa, una mesa, una enseñanza, una profesión, un oficio, un trabajo digno. Esta que en términos sociales y económicos puede llamarse un Estado social. Yo no digo socialista, un Estado social, que dice la Constitución Nacional que somos un Estado nacional. Yo lo que muestro es que el nombre suena bien, pero la realidad no es esa, que esto sea un Estado social. No le toca entonces a la Iglesia toda hacer una doctrina social para todo el mundo, para todos los seguidores del Evangelio especialmente, y no se necesita darnos cuenta de la doctrina social del Evangelio y de la Iglesia precisamente en una nación como Colombia. Dios permita que este programa que iremos desarrollando en varios episodios, en varias sesiones, pueda realmente ayudarnos en la reflexión de lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer, especialmente los que somos seguidores del Señor Jesucristo, el Evangelio viviente del Padre Celestial, para poner nuestros pies donde Él dejó sus huellas.